Bien, buenas tardes. Buenas tardes a todos los participantes. Veo que ya están incorporando a la sala. Vamos a continuar con la Semana de la Evidencia, con esta exposición que se ha programado para hoy día. Permítanme presentarme. Mi nombre es Ricardo Peña, soy médico epidemiólogo y me desempeño actualmente como gerente de la Dirección de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del IETSI. Vamos a hablar hoy día sobre el rol de las evaluaciones de tecnología sanitaria en la toma de decisiones en salud. Y bien, lo que vamos a hablar hoy día es los sistemas de salud y el acceso a tecnologías en salud. Vamos a hablar sobre cuál es el escenario que actualmente enfrentan los diferentes sistemas de salud a nivel internacional. Es sumamente importante considerar las circunstancias en las que se ha venido implementando en las últimas décadas este proceso tan
tan importante que para la toma de decisiones. Déjenme un minuto para... Listo. Solamente... Bien. También vamos a hablar sobre qué significa el gasto de bolsillo de salud y su impacto en el bienestar de las personas, y por qué es tan importante considerarlo al momento de implementar la provisión de servicios de salud, y sobre todo las estrategias que se ponen en marcha para poder hacer, eh, para que los servicios de salud apunten a la condición ideal, que es la cobertura universal de salud, ¿no? Vamos a hablar sobre el proceso de evaluación de tecnologías a nivel nacional, incluso internacional, algunos detalles que hemos podido recoger de la literatura con respecto a la forma como se viene implementando estos procesos en Latinoamérica, la utilidad de ello, con algunos ejemplos a través de los cuales nos vamos a dar cuenta por qué es necesario la implementación de esta evaluación de tecnologías en salud. Y finalmente, vamos a hablar sobre las perspectivas que tenemos como país con respecto a la evaluación de tecnologías sanitarias y nuestra institución, ¿no? Es importante reconocer que la disponibilidad de nuevas tecnologías sanitarias, o sea, la emergencia de nuevos medicamentos, nuevos procedimientos diagnósticos, o incluso nuevos dispositivos o técnicas que permiten atender o responder a determinadas condiciones o situaciones clínicas, representan una oportunidad para brindar una mejor atención en salud, ¿no? Sin embargo, es también importante reconocer que este incremento, creciente emergencia de nuevas tecnologías hace que también se conviertan en un desafío, no solamente una oportunidad. ¿Por qué? Porque se requiere custodiar la seguridad y eficacia de estas nuevas tecnologías, así como necesariamente implica hacer un uso racional de los recursos, debido a que el creciente incremento de opciones, sean diagnósticas, terapéuticas, preventivas, o de cualquier índole en la práctica médica, también genera un incremento creciente del gasto público de salud. Entonces, la cobertura de estas nuevas alternativas implican también hacer un uso racional, un uso eficiente de los mismos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estamos frente a una circunstancia en la que los servicios de salud a través, o sea, a los que accede la población y las personas no cubren adecuadamente toda la necesidad? Esto es un gráfico que nos permite tener una idea de cómo se comporta el gasto en las personas una vez que se reconoce la existencia de un problema de salud. Las personas, ante la ocurrencia de ante la percepción de un síntoma o de un signo de enfermedad, reconocen un problema y eso los busca, o sea, los lleva a buscar ayuda, ¿no? Busca atención médica, y como también pueden haber personas que no buscan ayuda médica y optan por automedicarse o buscar alternativas no directamente relacionadas con la provisión de servicio de salud, ¿no? Independientemente de cualquiera de estas circunstancias, sea la persona que acuda a un servicio de salud o no, es la misma condición de enfermedad o alguna circunstancia a través del cual la persona no se sienta
con salud plena y que lo lleve a buscar responder a esta necesidad, va a implicar un gasto. Si la persona que busca atención médica cuenta con un seguro, dependiendo de la forma de aseguramiento, también va a incurrir en algún tipo de gasto. Si la persona no cuenta con seguro, pues directamente todo el costo del servicio ofrecido va a recaer sobre el bolsillo de la persona. Y en cuanto a las personas que buscan simplemente optar por automedicarse o no recibir atención de un facultativo, sino buscar alternativas como incluso medicina tradicional u otras, también implican un gasto en los que incurren. La importancia de este gasto de bolsillo es que cuando este supera la capacidad de pago de las personas o de las familias afectadas, pueden ocurrir dos cuestiones. Que la persona decida no atenderse, lo que genera directamente daños sobre su salud, o que la persona evidentemente haga uso del servicio y que toda vez de que el gasto excede su capacidad de pago, la persona o la familia involucrada en esta situación probablemente se empobrezca, ¿no? El gasto de bolsillo en salud es un importante factor que influye en la demanda, y esto es importantísimo, porque es importante considerar que la medida que las personas y las familias tengan capacidad de pagar, pues va a incrementar esta demanda. ¿Esto por qué? Hay un tema que es bien importante, que es la evolución del gasto de bolsillo en nuestro país y en otros países del mundo. Como ustedes pueden ver, a pesar de que el gasto de bolsillo ha disminuido, si ustedes se fijan en la gráfica a partir del 2008 aproximadamente, ¿no? Uno de los puntos más altos en los últimos 20 años o 25 años, el gasto de bolsillo disminuyó de 28%, de 44%, o sea, casi la mitad del gasto en salud estaba a cargo de las propias personas. Al 2017 este gasto ha bajado a 28%, una gráfica que se extiende mucho más. El tema es de que todos los países apuntan a una cobertura de seguros de manera universal. Entonces, en la medida de que exista mayor cobertura, la sobrecarga del financiamiento de estos gastos en salud va a recaer sobre el sistema en sí mismo. Y aún más, teniendo en consideración de que el gasto público per cápita ha aumentado, ¿no? El gasto público per cápita en salud ha aumentado de 61 euros en 2008 a 187 euros en 2017. Este es un tema importante. Ahora, todos podemos pensar de que está bien de que el Estado tenga mayor cobertura y que el gasto en salud se incremente. Muchos de los ofrecimientos de campaña generalmente se enfocan fundamentalmente en promesas diciendo de que debe existir un mayor gasto en salud. Es totalmente cierto. Es necesario de que el gasto en salud se incremente de modo tal de que se pueda apuntar a cubrir los gastos que aún no se han cubierto en las necesidades de salud de la población. Sin embargo, es importante reconocer que no siempre el hecho de que más se gaste quiere decir que se tiene mejor calidad de salud. Entonces, la otra dimensión que es absolutamente necesario apuntar es la eficiencia en el gasto. Y tenemos un ejemplo muy interesante en este estudio que evaluó a través de un estudio de cohortes en diferentes... Este estudio, ¿qué es lo que realizó? Dividió a través de la estimación del gasto sanitario
a través de la identificación del gasto al final de la vida, que es un indicador que este estudio elaboró, para cada una de las regiones de Estados Unidos. Entonces, los diferentes montos que se invertían en el gasto en salud se dividieron en 5 quintiles, y se mapearon los diferentes quintiles de gasto en salud a nivel de todo el país, de la Unión Americana. En estas poblaciones en las que se determinó esta cantidad de dinero que se invertía en salud, se identificaron el riesgo de morir por estas tres patologías, ¿no? La fractura de cadera, el cáncer de colon y el infarto agudo de miocardio, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, los cuartiles que tuvieron gastos en salud, menores gastos de salud, el cuartil 1, 2 y 3, ustedes se pueden identificar ahí los estimadores puntuales y los intervalos de confianza de el riesgo de morir por esas patologías. Y si ustedes se fijan, es perfectamente identificable, el comparador, que es el cuartil 1, donde hubo un menor gasto en estos procedimientos diagnósticos terapéuticos para estas patologías, tuvo una menor mortalidad en comparación con los quintiles que invirtieron mucho más. Esto es una clara muestra de cómo, si es que no se hace un uso adecuado y racional de las tecnologías, el gasto en salud que se propone permite mejorar la calidad de vida de las personas y reducir el riesgo de muerte por estas o por cualquier enfermedad, no llega a cumplir su cometido. Entonces, no necesariamente más es mejor si es que no se acompaña verdaderamente de un uso eficiente de los recursos. Esto nos permite tener en consideración de que es necesario tener muy claro qué tecnologías o qué intervenciones son las que verdaderamente tienen un impacto en la salud. Entonces, si estas circunstancias ocurren en un país desarrollado como Estados Unidos, y en muchos otros seguramente en países como el nuestro, en donde los recursos financieros y humanos son bastante restringidos, el uso racional y eficiente de recursos es crítico, ¿no? Vamos a ver qué actores están involucrados en el acceso de tecnologías. Y en esto quiero hacer una descripción depurada de qué supone. Generalmente cuando estamos pensando en un paciente, un enfermo, tenemos la interacción entre el médico y el paciente. El médico se encarga de la prescripción de una tecnología, en este caso puede ser un producto farmacéutico, un dispositivo médico, un examen de ayuda diagnóstica, etc. Si nosotros estamos pensando, como en la primera gráfica de las primeras diapositivas vimos que cuando no existía una cobertura de seguro, el paciente simplemente tiene que incurrir en gasto de bolsillo para poder solventar la atención. Esto no es lo ideal. Idealmente debemos tener siempre, pensando en el paradigma de aseguramiento universal, en una tercera parte que se encarga de financiar. El financiador va a proveer, ¿no?, de los recursos necesarios para que el proceso de atención y prescripción ocurra. Ahora, cuando se habla de tecnologías, en este caso productos farmacéuticos, hay un cuarto actor que tiene una importancia relevante. Ustedes saben de que el desarrollo de nuevos medicamentos está a cargo
de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica se encarga de desarrollar los nuevos productos y de interactuar con una agencia, que es un quinto agente que no he considerado en la diapositiva, que es el ente regulador, ¿no? El ente regulador es el que aprueba la nueva tecnología. Esta aprobación involucra, pues, una evaluación de la seguridad de la tecnología, la eficacia y la calidad, como lo vamos a ver después. Entonces, una vez que ya ha pasado esta valla, ¿no?, de aprobación para comercialización, la industria farmacéutica pone a disposición su nueva tecnología con el médico que prescribe, ¿no? Si es que estuviéramos en una situación en la que el paciente interactúa directamente con el médico y es este el que paga, la interacción simplemente se reduciría a la industria farmacéutica y al médico, porque una vez aprobada la comercialización, el médico es el que prescribe el medicamento, ¿no? Sin embargo, cuando estamos hablando de cobertura de seguros, el financiador es el que paga por ese medicamento, dependiendo de los diversos tipos de modelos de aseguramiento que existen, ¿no? Entonces, en la industria también tiene que presentar al financiador este nuevo producto farmacéutico. Es aquí donde surge la necesidad de realizar este procedimiento de evaluación de tecnologías sanitarias. Y es algo que es bien importante saber, porque que la autoridad reguladora apruebe un medicamento no necesariamente es lo mismo que someterlo para uso en un sistema de salud. Muchas veces, y esto es algo que es en materia corriente de las interacciones que tiene la Dirección de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del IETSI con las áreas usuarias, precisamente el hecho de que muchos especialistas refieren el hecho de que una droga o un producto farmacéutico, un dispositivo médico, ya haya sido autorizado para comercialización por la entidad reguladora, como sustento suficiente como para que, o como argumento suficiente como para que pueda ser utilizado en un sistema de salud. Y en realidad estos son dos procesos absolutamente diferentes, ¿no? Absolutamente diferentes. Y cuyo evaluación no solamente involucra los tres criterios que hemos descrito, ¿no?, que es seguridad, eficacia y calidad, sino además, además de lo importante que es la eficacia y la seguridad, del uso eficiente de los recursos. Y vamos a hablar de algunos ejemplos de eso después. Adicionalmente, hay varios actores más que surgen. Uno de los más importantes, sobre todo en enfermedades poco frecuentes o como enfermedades raras o enfermedades catastróficas o enfermedades que requieren de intervenciones de alto costo, la presencia de asociaciones de pacientes, cuyo objetivo y finalidad es apoyar a los pacientes en la búsqueda de la atención de sus necesidades. El objetivo de estas asociaciones resultan muy importantes porque no solamente constituyen un apoyo a los pacientes, sino también, hasta hace unos, bueno, como ante la reciente aprobación del reglamento de la ley de enfermedades raras y huérfanas, como ejemplo, la participación activa de estas asociaciones a lo largo del tiempo, incluso previo a esta aprobación, y su constante incidencia sobre las autoridades ha hecho posible muchos de los logros que se han alcanzado en estos problemas como las enfermedades raras o las enfermedades oncológicas. Sin embargo, existen circunstancias que no se pueden negar y que es necesario tenerlas en consideración, porque muchas veces todos estos actores, incluso hay muchos más, porque esto es una forma muy simple de reducir la complejidad de la forma en cómo se interactúan los diferentes actores relacionados al acceso a las tecnologías.
hay interacciones que no están bien descritas y que muchas veces constituyen mecanismos a través de los cuales se pueden generar procesos perniciosos en este proceso de acceso a tecnología, ¿no? Hay, industria farmacéutica, y está descrito en la literatura casos a través de los cuales algunas de la evidencia que soporta la aprobación de algunos medicamentos pueden estar sesgadas por el interés de la industria, por ejemplo, en poder incorporar dentro del mercado sus tecnologías. Todos sabemos de que la inversión en este tipo de desarrollo es muy alta, implica mucho tiempo, y partiendo de la premisa de que la industria farmacéutica son empresas que buscan la generación de dividendos o de ganancias, necesariamente podrían tener vínculos con los profesionales de la salud y también incluso con las asociaciones de pacientes a través de una serie de mecanismos que también están descritos en la literatura, ¿no? Entonces, ante este escenario, ¿no?, en los que se cuenta con poco financiamiento, tenemos muy pocos recursos, tenemos una necesidad importante de tecnologías, y la generación de nuevos productos deben ser adecuadamente verificados y evaluados para garantizar de que las tecnologías a incorporarse tengan, o sea, sean seguras y eficaces inicialmente, y que además de eso, su implementación no colisione o no haga insostenible el sistema. La definición de una ETS es el proceso multidisciplinario que utiliza métodos explícitos para determinar el valor de las tecnologías en salud en diferentes momentos de su ciclo de vida. Este proceso, como está descrito ahí, invoca la presencia o la participación de diferentes profesionales, pero que adicionalmente tengan una sólida formación metodológica, que tengan conocimientos sobre la evaluación crítica de evidencia científica, a partir de la cual uno pueda tener cierta magnitud de certeza sobre la seguridad y eficacia de las tecnologías. Entonces, el propósito que persigue esta evaluación de tecnologías sanitarias es informar a los que toman decisiones el objetivo de promover un sistema de salud equitativo, eficiente y de alta calidad. Es muy importante que todos seamos conscientes de que el proceso de evaluación de tecnologías sanitarias no se circunscribe a evaluar la pertinencia económica, no busca ahorrar dinero al sistema de salud. Lo que busca es que los medicamentos, en este caso los productos farmacéuticos y los dispositivos que se incorporen para la atención y manejo de los pacientes, realmente sean útiles y seguros, ¿no? Y en base a esto, que su implementación no ocasione una inestabilidad al servicio, hablando de términos de costo-oportunidad, que la implementación de determinadas tecnologías no nos hagan incurrir en un descuido de otras que podrían también salvar vidas. Entonces, es muy importante tener en consideración esto. Entonces, teniendo estas tres dimensiones de evaluación de tecnologías sanitarias, que es la seguridad, la eficacia y la costo-efectividad, hablando de gasto eficiente o financiamiento inteligente, ¿no? Las evaluaciones de tecnologías sanitarias no solamente se concentran en la evaluación crítica de la evidencia científica que respalda la seguridad y eficacia de una tecnología, sino también el desarrollo de análisis que nos permitan identificar si es que la inversión que
requiere la implementación de una tecnología representa un balance riesgo-beneficio y costo-efectividad adecuado que permita la sostenibilidad del sistema, ¿no? Y esto es el razonamiento de la evaluación de las tecnologías, ¿no? El primer criterio es la seguridad, luego está la eficacia, la efectividad, ¿no? Y en las primeras dimensiones de evaluación se fundamenta en la regulación. Sin embargo, la ETS, o la evaluación de tecnologías, va más allá de la regulación. Por eso les decía al inicio, de que no basta con que una entidad reguladora apruebe el uso o la comercialización de un producto farmacéutico, sino que es necesario que se haga una evaluación un poco más, o sea, que sea más completa y que permita permita al decisor proveer de información sobre el uso eficiente de la tecnología a implementar. Entonces, esta evaluación de tecnología nos permite que se financien tecnologías que verdaderamente sean seguras y eficaces, que incluso habiendo tecnologías que a la luz de la nueva evidencia generada por los diferentes estudios permita darnos cuenta de que esas tecnologías no son costo efectivas, también se puedan desfinanciar. O sea, no solamente nos permite tomar decisiones para incorporar nuevas tecnologías, sino también para modificar el uso de alguna o el retiro de alguna otra. Esta información, ¿por qué es importante? Porque permite alimentar los planes de cobertura. Estamos apuntando, los sistemas de salud apuntan a una forma de establecimiento de cobertura explícita, en la que la identificación de estándares mínimos de cobertura permita hacer un uso más eficiente de los recursos. Y además de garantizar el derecho del asegurado a recibir tratamientos que hayan sido probados científicamente. Entonces, para redondear la reflexión, en los escenarios de menor recursos existe obviamente mayor necesidad de estas ETS, ¿no? Esto nos va a permitir asegurar la incorporación de tecnologías seguras y eficaces, tomar decisiones racionales, garantizando la sostenibilidad del sistema, evitando gastos innecesarios, incluso priorizar, ¿no? Las necesidades de intervenciones basadas o informadas en evidencia, incluso contar con herramientas de negociación para hacer un uso eficiente de los recursos, es algo que lo vamos a discutir posteriormente. Por ejemplo, en Tailandia, en un reporte describió que hace uso de presupuesto para financiar agencias de evaluación de tecnologías que requiere menos del 0.1% del presupuesto del sector a nivel del país. Sin embargo, estas evaluaciones han representado más de $100 millones en ahorros producto de la negociación de los precios. Es algo que vamos a hablar posteriormente. Entonces, hay aspectos que son importantes a considerar en la implementación de procesos de ETS, que ha sido materia de análisis a nivel latinoamericano, ¿no? El proceso de implementación de procesos de instituciones o de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias no sigue un camino estricto o riguroso, no sigue un plan establecido, sino que se plantea acorde con la realidad de los países. Y esto debido a que cada país o cada escenario enfrenta diferentes realidades, restricciones financieras, capacidad de recursos humanos calificados, e incluso diferentes niveles de compromiso político para su implementación. Los países de Latinoamérica actualmente vienen en camino de institucionalizar ya.
Disculpen, he tenido que mutear a algunos participantes que estaban con el micro activado. Bien, les decía que es necesario que, bueno, y actualmente los países de Latinoamérica se encuentran en franco proceso de institucionalizar los procesos de test. La experiencia es bastante visible entre países. Colombia tiene una institución única que hace evaluación de tecnologías sanitarias dependiente, bueno, de manera independiente del Ministerio de Salud. Brasil sí tiene una unidad dependiente del Ministerio de Salud. Países como Argentina también han avanzado, no necesariamente como una entidad única, sino utilizando redes o consorcios de instituciones que hacen evaluación de tecnologías sanitarias con el fin de estandarizar los procesos de evaluación, de modo tal de que se garantice la rigurosidad del proceso de evaluación. Y algo así se espera que vayamos desarrollando en nuestro país, que es algo que vamos a describir al final de la presentación. Sin embargo, los desafíos comunes, a pesar de estas diferencias en los niveles de avance en los países latinoamericanos, son que enfrentamos los mismos problemas, ¿no? Insuficiencia de recursos financieros para poder implementar estas agencias, recursos humanos capacitados, es bien importante, uno de los principales desafíos que enfrenta el proceso de evaluación de tecnologías sanitarias en nuestro país, que es cuestión importante a considerar, es la falta de recursos humanos capacitados adecuadamente, ¿no? Y lo segundo es la débil estructura normativo-legal que establece una forma clara del proceso, ¿no? Hay una todavía débil estructura, ¿no? En donde no se tiene aún claro cómo es que tanto el proceso de evaluación ni como el carácter vinculante que tenga un dictamen se puede implementar. No se tiene aún ese nivel de avance como sí se puede apreciar en otros países de Norteamérica y de Europa. Y esto es una información que me parece importante compartir, porque la idea de la presentación es que todos nos demos cuenta de la necesidad de por qué se tiene que hacer evaluaciones de tecnología sanitaria y por qué es útil en la toma de decisiones para incorporar tecnologías nuevas. Les comentaba acerca del rol de las leyes con respecto a, o sea, dentro del marco normativo y legal de nuestro país, en dónde está ubicado el proceso de evaluación de evaluación de tecnologías sanitarias y sobre todo las recomendaciones que proveen de esto. Y como ustedes pueden ver, esto es una encuesta que se realizó a participantes de un evento internacional de evaluación de tecnologías en la que participaron profesionales involucrados en los procesos de muchos países de Latinoamérica, y el 53% de los participantes, ¿no? Pertenecientes a agencias de evaluación de tecnologías en países de Latinoamérica, describieron de que no existía un rol formal de la CTS en la decisión, en el proceso de decisión. Y es esperable de que lo que se plantearon entonces, que fue una encuesta realizada en el 2015, si no me equivoco, publicada en 2017, se espera que a 10 años este escenario cambie, ¿no? Entonces, prácticamente es un acuerdo común de todos los que trabajan en este proceso de evaluación de tecnologías que que sería ideal de que el rol de la evaluación de tecnologías sanitarias como parte de la toma de decisión de incorporación de nuevas tecnologías en los sistemas de salud de los países realmente esté explícitamente identificado en el marco legal y normativo. Si bien en nuestro país, por ejemplo, tenemos esto bien claro en la normatividad institucional, el proceso de evaluación de tecnologías por sí mismo en las leyes, por ejemplo, en la ley de productos farmacéuticos, no está descrito de forma
explícita, o por lo menos con un nivel de detalle que permita que el proceso de evaluación, en el proceso de toma de decisiones en todos los sectores tenga pues un rol bien definido. Por otro lado, es importante que repasemos un atributo que resulta crítico al momento de hacer la evaluación de tecnologías sanitarias. Hemos dicho que al momento de describir la interacción entre los actores involucrados en la disponibilidad de productos farmacéuticos, el hecho de que, por ejemplo, la industria farmacéutica interactúe con varios agentes buscando colocar determinados productos en el mercado. Esto hace necesario que sea crítico, diría yo, que el proceso de evaluación de tecnologías sanitarias sea totalmente riguroso, pero sobre todo transparente, ¿no? Transparente. Entonces, este proceso, ¿no? Existen una serie de procedimientos a través de los cuales uno puede hacer de que el proceso de tanto evaluación crítica de evidencia como la evaluación que apuntan hacia la recomendación del dictamen de una evaluación sea un proceso objetivo y que definitivamente sea transparente, ¿no? Que sea explícito de modo tal de que sea auditable y que pueda ser verificable por cualquiera de las partes o de los actores involucrados en este proceso. Yendo a la descripción del proceso de evaluación, nosotros tenemos en el lado izquierdo un reporte que describe algunas buenas prácticas al momento de conducir y presentar los reportes de evaluación de tecnologías sanitarias, que parten desde identificación de cuáles son las intervenciones que se van a desarrollar, ¿no? Y una vez que ya se ha, por ejemplo, identificado la información necesaria sobre el contexto que tiene que ver con la tecnología a evaluar, se desarrolla o se define la pregunta de investigación o la pregunta pico. La pregunta pico es el paso inicial, yo diría crucial, en la que se va a desarrollar tanto la recolección, o la selección, en este caso sería, de la evidencia que permita responder esa pregunta, así como su análisis crítico y su evaluación. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de desenlaces, ¿no? O outcomes, son parte de la pregunta pico, que tienen que ver con la seguridad, la eficacia, la efectividad, y en el caso de nuestro país, esos son los criterios que se utilizan, ¿no? Los criterios tanto de seguridad y eficacia, como algunos criterios económicos que en un inicio se está trabajando de forma simplificada, pero que en algunos otros también se ha tenido la oportunidad de desarrollar análisis económicos que permitan tomar decisiones informadas en evidencia. Adicionalmente, por ejemplo, estudios de análisis de impacto presupuestal incluyen, por ejemplo, aspectos organizacionales y profesionales que tienen que ver con la forma de implementación de la tecnología que sí es necesario evaluar. Entonces, esos son los criterios que se utilizan. Una vez desarrollado la evaluación crítica de la evidencia, se procede a hacer la recomendación o la conclusión del dictamen a partir de precisamente la evaluación de esa evidencia. En el lado derecho están los procedimientos que realizamos en el instituto, ¿no? Con sus horizontes temporales, tentativos, pero son materia constante de evaluación y de actualización, pero en términos generales son los pasos que seguimos para hacer el procedimiento de evaluación. ¿Qué resultados tenemos con estos procesos de evaluación? Nosotros tenemos, por ejemplo, para el caso institucional de salud, un creciente aumento de inversión anual en productos farmacéuticos. Eso es esperable, porque con la emergencia de nuevos productos farmacéuticos y con tecnologías innovadoras, definitivamente que son mucho más caras, y con la emergencia de productos
por ejemplo, biológicos, que son de alto costo, etcétera, se espera un incremento en el gasto, en la inversión, perdón, anual de productos farmacéuticos. Esto es un artefacto producto de la pandemia que ustedes ya conocen. Sin embargo, hay que tener en consideración cómo se comporta esto en función de la cantidad de población atendida. Y esto, perdón, quisiera pasar acá, esta gráfica nos permite identificar que a través de la implementación de procesos de evaluación de tecnología sanitaria se puede atender a mayor cantidad de pacientes de una manera más eficiente, reduciendo el ratio de inversión por paciente, en este caso de productos farmacéuticos fuera del petitorio aprobados por dictámenes de nuestra institución. Entonces, el proceso de evaluación de tecnologías no solamente permite garantizar la eficacia y seguridad de los productos, sino que al hacer una incorporación juiciosa, científicamente rigurosa, de los medicamentos que verdaderamente demuestran eficacia y seguridad, estamos también haciendo un uso racional de los mismos y un uso eficiente de los recursos que involucran su financiamiento. Un ejemplo de uno de los dictámenes que se desarrolló por nuestra institución fue el caso de la eficacia y seguridad, en este caso de sorafenib, en carcinoma de tiroides, metastásico. La situación clínica de la pregunta pico planteada era pacientes con carcinoma de tiroides metastásico irresecable, refractario de yodo radiactivo, y al momento de hacer la evaluación de la tecnología, se tuvo como principal sustento científico el ensayo clínico Decisión. El ensayo clínico se basó en sus desenlaces en un incremento de la sobrevida libre de progresión de 5.4 meses, con una tasa de control de la enfermedad de 20.3%. El tema es que, como está descrito en la literatura, para poder evaluar un verdadero impacto de una tecnología sobre como beneficio a los pacientes, necesariamente tendríamos que hacer una evaluación de desenlaces clínicamente relevantes, como son sobrevida global y calidad de vida, ¿no? El problema en este estudio es de que la sobrevida global no arrojó diferencias significativas entre los grupos de comparación. Entonces estamos enfrentando un escenario en el que los desenlaces clínicamente relevantes, o sea, el estudio no presenta evidencia contundente sobre estas diferencias que verdaderamente constituirían un beneficio a los pacientes. Más aún, ¿no? En los resultados del estudio, la probabilidad de muerte por cualquier causa era el doble en el grupo del tratamiento que esto encontró. O sea, aparte, no solamente no había demostrado un efecto importante en un desenlace clínicamente relevante como es la sobrevida global, sino también incrementaba la probabilidad de muerte o de eventos adversos severos, ¿no? Como están descritos en la última línea. Entonces, existen experiencias, no solamente de esto es solo un ejemplo, sino de muchas tecnologías que, a juicio de algunos estudios, podrían representar una gran ventaja para los pacientes. Sin embargo, haciendo un análisis crítico de la evidencia y con el único objetivo no de buscar un ahorro a la institución, sino buscar el beneficio del paciente, nos podemos dar cuenta de que no solamente no vamos a ofrecerle al paciente un beneficio, sino que vamos incluso a someternos a un incremento del riesgo de morir o incluso tener efectos adversos que vayan en desmedro de la calidad de vida, que fundamentalmente es el segundo outcome de relevancia clínica que se debe considerar. Entonces, este es solo un ejemplo de algunos de los escenarios que la Dirección de Evaluación de Tecnologías ha tenido que enfrentar y que muchas veces constituye un verdadero desafío de poder comunicar, ¿no? Tanto a los usuarios, son los médicos especialistas, como a los pacientes.
Bueno, ya hay algunos aspectos más que creía conveniente comentarles, pero voy a terminar con las perspectivas para dar tiempo si es que hubieran algunas preguntas. En nuestro país, el proceso de evaluación de tecnología se encuentra segmentado porque hay muchos subsistemas y por lo tanto eh, hay muchas instituciones que desarrollan estos procesos de evaluación de tecnologías sanitarias. La presencia de subsistemas o subvectores hace necesario que se estandarice el desarrollo de ETS, y para esto podría constituir una oportunidad la creación de AFANETS, si bien surgió como necesidad ante la implementación del reglamento de enfermedades raras, eh, eh, a la luz del Decreto Supremo para el fortalecimiento del Instituto Nacional de Salud, se ha dejado encomendado la implementación de esta redensa como a cargo del Centro de Evaluación de Tecnologías Sanitarias que se supone que se tiene que implementar en el instituto, que pueda encaminar esto. Esto es algo que se ha descrito en la literatura como propuesta ante sistemas de salud fragmentados como el nuestro. No, resulta crítico que la metodología del proceso de evaluación sea científicamente riguroso y sobre todo transparente, o sea, tenga criterios explícitos. Y es necesario la difusión de aspectos técnicos básicos de este proceso a las áreas usuarias y a los pacientes, porque la colisión muchas veces de las expectativas de los pacientes es muy difícil de manejar, a pesar de que lo que se pretende siempre es informar de la manera más transparente el por qué, cuáles son los argumentos técnicos que nos llevan a tomar estas decisiones con el único fin que es el beneficio de los pacientes. Y en nuestra institución es algo que estamos trabajando actualmente, es la implementación de la unidad de análisis económico, que nos va a permitir desarrollar análisis de impacto presupuestario y algunos otros estudios económicos con costo-efectividad que permita, sobre todo en el marco de estas leyes de enfermedades raras y huérfanas y de cáncer, poder hacer una evaluación más concreta. E incluso echar mano de algunas iniciativas para poder implementar procedimientos de negociación que permitan desarrollar acuerdos de riesgo compartido, que es lo que está en el último punto. Y el resto son iniciativas en las que estamos trabajando como institución para poder ofrecer de una manera más simplificada los procesos de tanto solicitud como la de presentación de exámenes de evaluación. Muy bien, eso es lo que quería comentarles. Si es que hay alguna pregunta, veo que hay algunas preguntas en el chat. Acá hay una pregunta, dice: conforme avance el conocimiento y desarrollo global de nuevas tecnologías de salud, las evaluaciones de tecnologías sanitarias deberían permitir mejorar progresivamente los procesos diagnósticos y terapéuticos de nivel clínico y quirúrgico especializado. Un ejemplo global que se está viendo abrumadoramente es la aplicación de Big Data, Machine Learning, en la toma de decisiones gubernamentales, institucionales, para mejorar la calidad de atención, así como adecuada administración de costos. Cierto. Está descrito, bueno, en realidad mucha de la evidencia que se utiliza en el momento de analizar una tecnología implica el conocimiento de muchas de estas herramientas de análisis, ¿no? Hay algunos estudios que utilizan algunas metodologías que tienen que ver con estas herramientas de análisis de datos, y que si bien no implica el desarrollo precisamente de estos análisis por los equipos evaluadores, requieren de un conocimiento, requieren del conocimiento de estos aspectos metodológicos por parte del equipo evaluador, lo que permitiría, o lo que permite, ¿no? Hacer un análisis crítico de los resultados. Y esto es muy importante, por eso hablábamos de la necesidad de contar con equipos de profesionales multidisciplinarios que tengan esta capacidad de poder
hacer un análisis crítico de estos métodos. A ver, hay una pregunta. Cada vez existen más evidencias estandarizadas sobre implementación de tecnologías en los sistemas hospitalarios, tanto a nivel clínico y quirúrgico, que permiten brindar seguridad, calidad asistencial, optimizar procesos, generando resultados impactos que son reproducibles, evaluables y auditables. Cierto. Bueno, por el proceso de evaluación de tecnologías sanitarias, cada vez más existe abundante literatura que busca ofrecer herramientas a partir de las cuales uno pueda hacer una evidencia de buenas prácticas de elaboración de evaluación de tecnologías y también de el reporte de las mismas. Y es cierto, es un proceso que se viene realizando constantemente. ¿Por qué tomó tanto tiempo en discontinuar el uso de ivermectina y hidroxicloroquina y ácido salicílico durante la pandemia? Es una pregunta compleja. Y es precisamente lo que quisiera aprovechar esta pregunta porque esto es una situación crítica que hace absolutamente necesario el hacer explícito el proceso de toma de decisiones. O sea, un proceso de toma de decisiones sobre alguna intervención, sea diagnóstico o terapéutica, debe seguir un método riguroso, informado en evidencia, y no solamente el análisis crítico de la evidencia misma, sino el paso siguiente, que es el proceso a través del cual se toma la decisión. Todo ese proceso que involucra la toma de decisiones, como se ha descrito incluso en las ponencias del desarrollo de guías de práctica clínica, sigue un método explícito. Existen recomendaciones bastante claras de la mejor forma de cómo se puede desarrollar este procedimiento, y mientras más tengamos rigurosidad en ese mismo proceso, no solamente vamos a ganar en aspectos de transparencia y de claridad en el momento de tomar una decisión, sino vamos a tomar mejores decisiones, ¿no? Ya. Ya, la CTS en salud ha permitido el buen uso de recursos de medicamentos y dispositivos. ¿Tiene alguna cifra? Bueno, en realidad el tema del ahorro tendría que hacerse el cotejo en función de aspectos financieros o información de costos que no he utilizado para la presentación. Pero es materia de evaluación constante por el equipo y probablemente sea tema de un análisis que se desarrollemos con el fin de aportar mayor evidencia al trabajo que desarrolla la dirección. Sí, ¿hay alguna pregunta adicional? Sí, a ver, dice las decisiones sí son publicables. Los dictámenes del IETSI son publicados en la página web y son accesibles para todo el público, ¿no? Dice, un ejemplo de evaluación económica de ETS realizadas en los últimos 5 años. Evaluaciones económicas, tengo entendido que se hizo no estoy seguro, hace un par de, unos 2 o 3 años, para la incorporación de una tecnología, de un producto biológico, ¿no? Si no me equivoco, el bevacizumab, ¿no? Pero ese es un estudio, incluso también para otras situaciones clínicas como hepatitis, si no me equivoco. Pero fueron análisis económicos que se desarrollaron a partir de consultorías.
La idea actualmente y lo que estamos trabajando intensamente ahora es para la implementación de la unidad de análisis económicos en la institución, que se encargue de desarrollar estos estudios. Nuevamente, y aprovecho la pregunta para referir a lo que se está trabajando en la ley del cáncer. El Ministerio de Salud actualmente viene trabajando en la reglamentación de la ley de cáncer y precisamente una de las iniciativas es implementar mecanismos de financiamiento a través de negociación por acuerdo de riesgo compartido. Entonces, esto no es una novedad porque muchos países echan mano de esta. Justo hoy día hemos estado trabajando en una de las en un grupo de trabajo con DIGEMIT, y una de las inquietudes que siempre son recurrentes con los especialistas y generalmente nos mencionan es ¿por qué, por qué se aprueba una tecnología en Escocia? ¿Por qué NICE de Inglaterra ha aprobado este medicamento que es un medicamento huérfano? Precisamente hacer análisis económicos y establecer umbrales de costo-efectividad permite tener un criterio a través del cual se puedan negociar reducciones en los precios y que permitan hacer aprobaciones con ciertos niveles de incertidumbre en la evidencia bajo criterios de medicamentos, o sea, siempre y cuando se cumple el criterio de que un medicamento constituya un medicamento huérfano, o como otros criterios que están descritos en la literatura como medicamentos utilizados al final de la vida. Entonces, este tipo de circunstancias permiten, entonces, hacer este tipo de negociaciones. Es precisamente lo que estamos apuntando a realizar. Ya. Dice, ¿el IEPSI participa en la actualización de las guías de práctica clínica? Sí. El IEPSI tiene tres direcciones: la dirección de evaluación de tecnologías sanitarias, la dirección de guías de práctica clínica, farmacovigilancia y tecnovigilancia, y la dirección de investigación. La dirección de guías de práctica clínica se encarga de la actualización o de la elaboración de guías de práctica clínica en la institución. ¿Cada cuánto tiempo se realiza? Eso depende del tiempo. O sea, al inicio del año se prioriza una cantidad de guías a desarrollar, puesto que es un proceso complejo y laborioso, así como las evaluaciones de tecnología que nosotros realizamos, y se desarrollan en función de criterios explícitos de priorización. La información de las presentaciones las podemos alcanzar para que ustedes puedan tener acceso a lo. Muy bien, si no hay más preguntas. Muy bueno. Hay una pregunta que dice, si el MINSA antes de circular una norma técnica lo hace en conjunto con ustedes y hacen una versión. Tengo entendido que el ente que realiza evaluación de tecnologías sanitarias en el Ministerio de Salud es DIGEMIT y el Instituto Nacional de Salud. Entonces, el procedimiento de desarrollo de guías de normas técnicas sanitarias que requieren una evaluación de tecnologías probablemente se curse a estos organismos, ¿no? Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco mucho su atención, y nuevamente reitero la apertura de la Dirección de Evaluación de Tecnologías Sanitarias ante cualquier duda que tengan. La intención nuestra es siempre ser absolutamente transparentes y ofrecer todo lo necesario, la información necesaria tanto para los usuarios como para los pacientes, de los procesos que nos llevan a hacer estas evaluaciones
y los dictámenes que tienen estos, con el fin de que se tenga claro todo el proceso. Muchas gracias por su participación.